Para poder factorizar algunas expresiones algebraicas, siempre hay diversos métodos que uno puede aplicar, ya sea suma de cubos, una diferencia de cuadrados o simplemente un factor común. En estos 6 ejercicios que tenemos por acá, vamos a aplicar algunos de ellos. Sí, son ejercicios básicos en los cuales vamos a hacer un pequeño repaso. Bien, vamos a comenzar. En el primer ejercicio tenemos 9x al cuadrado menos 16. Entonces, acá tenemos que darnos cuenta que el 9x al cuadrado nosotros lo podemos expresar como si fuera un elemento al cuadrado. En este caso sería 3x todo elevado al cuadrado, ¿no? Es como ponemos el 3x acá y todo lo ponemos al cuadrado en paréntesis. Bien, y el 16 también lo podemos hacer algo similar. 16 podemos poner como si fuera el 4 elevado al cuadrado. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Porque hay que recordar que algo que siempre tenemos que tener en cuenta que justamente es la diferencia de cuadrados, que como su nombre mismo dice, es una diferencia, acá hay una resta, de cuadrados. Esa diferencia de cuadrados siempre se expresa como una suma y una resta de los términos que tienes ahí. O sea, sería 3x más 4, ahí está, sería un factor, y el otro factor sería simplemente lo mismo, pero con el negativo, ¿no? 3x menos 4. Por eso que al final te quedaría eso, ¿no? 3x más 4 multiplicado por 3x menos 4, que ese de ahí sería la respuesta. En esta parte B tenemos 2x al cuadrado más x menos 15, ¿bien? Acá tenemos una expresión cuadrática. Ahora, generalmente para resolver una expresión cuadrática lo podemos hacer por la fórmula cuadrática, la fórmula general, pero también una forma sencilla que no todo se acopla, o sea, no siempre se acopla, mejor dicho, pero en este caso sí, es el método de aspa simple, ¿sí? Para poder aplicar el método de aspa simple, primero tenemos que ubicar este primer término cuadrático, que es 2x al cuadrado, y tratar de descomponerlo en dos factores. En este caso, los dos factores serían 2x y x. Y lo mismo hacemos con la otra parte, ¿no? Con la última parte, que es el término independiente, el menos 15. El menos 15 lo descomponemos también en dos factores, que en este caso sería 5 por 3, o 3 por 5, o también podría ser 15 por 1. En este caso lo hemos hecho 5 por 3. ¿Por qué? Porque tenemos que justamente comprobar que se cumple lo siguiente. Este x por menos 5 nos da justamente menos 5x. Y también este 2x por más 3 nos da justamente el más 6x. Y lo que se tiene que cumplir es que justamente la suma de estos dos valores que te da acá, que es menos 5x más 6x, te da en este caso el más x que está acá. Y ese más x debería ser exactamente igual al término del medio, o sea, el término lineal que está acá. Bien, entonces eso es lo que tenemos que comprobar. Tenemos que hacer como una especie de jugada de signos, ¿no? Acá más, menos, más, viceversa. Tal que el producto de estos dos justamente te dé el mismo signo que está acá, menos 15 debe dar. Y la suma justamente de los resultados, que en este caso es este más x, también te debe dar exactamente el término del medio que está acá. Eso se debe cumplir. Entonces ya con eso formamos los factores, ¿no? Los factores serían en forma horizontal, o sea, serían 2x menos 5, que justamente lo que hemos puesto por acá, multiplicado por x más 3, que es el que está acá, ¿no? Que sería el segundo factor. Entonces ese de ahí sería justamente la respuesta. En esta parte C tenemos ya una expresión cúbica, ¿no? Ya, ahora para poder resolver una expresión cúbica también hay diversos métodos. Uno de los métodos más comunes, por ejemplo, es Ruffini. Pero antes de aplicar el Ruffini, que también podría salir, tenemos que tratar de quizás hacerlo un poquito más simple, que en este caso es por medio del factor común. ¿Sí? Por ejemplo, a estos dos términos, estos dos primeros términos que tenemos x al cubo menos x cuadrado, le podemos sacar el x cuadrado, ¿no? Le sacamos el x al cuadrado y nos quedaría justamente x menos 2 simplemente. Y a estos dos siguientes términos le podemos sacar el 9, ¿no? Porque es un factor común para ambos. Le sacamos menos 9 y también nos quedaría dentro x menos 2. Sí, espero que esta parte se pueda corroborar fácilmente, ¿no? Porque menos 9 por x nos da menos 9x y menos 9 por menos 2 nos da justamente más 18, ¿no? Esa es la idea más o menos poder factorizar, ¿no? Que al final no se altere. Entonces acá tenemos x menos 2 y x menos 2 como factor común, justamente también en estos dos elementos, estos dos términos. Entonces ese factor común de x menos 2 también lo podemos sacar, ¿no? Lo extraemos también y adentro nos quedaría solamente x al cuadrado menos 9. Y acá lo he puesto, ¿no? X al cuadrado menos 9, pero en vez de poner 9, le estoy poniendo como si fuera 3 al cuadrado, que es lo mismo. Ahora, ¿por qué he puesto x al cuadrado menos 3 al cuadrado, justamente lo que he acomodado? Es para poder recordar nuevamente que acá hay una diferencia de cuadrados, ¿no? Es una diferencia de cuadrados directo, ¿no? Entonces, x menos 2 simplemente lo hemos copiado igualito, y x al cuadrado menos 3 al cuadrado es x más 3 por x menos 3, ¿no? Justamente lo que hemos puesto por acá, que es la diferencia de cuadrados, ¿no? Siempre se descompone en un positivo y en un negativo. Entonces con eso ya tendríamos la respuesta final, ¿no? Que está totalmente factorizada. Ahora acá tenemos una expresión algebraica en la cual no podemos calificarnos como si fuera cúbica ni cuadrática, nada. ¿Por qué? Porque tiene acá exponentes fraccionarios, ¿no? 3 medios, un medio menos un medio. Entonces simplemente es una expresión algebraica. Ahora, para poder factorizar ese tipo de expresiones algebraicas, sí tenemos que también ver si hay algún tipo de factor común en la cual podemos extraer. Pero acá hay un temita, ¿no? Acá hay un exponente negativo, ¿no? Tenemos x elevado a la menos un medio. Entonces, para no trabajar con un exponente negativo, lo primero que teníamos que hacer es justamente convertirlo en un exponente positivo, y la única manera es llevar ese x a la menos un medio al denominador.
Por eso acá hemos copiado igualito las expresiones, pero hemos puesto 24 entre x a la 1 medio, ¿no? Pero un medio ya positivo. Entonces ahora sí ya podemos juntar todas las expresiones para poder tratar, o al menos esa es la intención de eliminar los exponentes fraccionarios. Acá es como si fuera entre uno, acá también es como si fuera entre uno, y lo que hacemos es sacar como una especie de mínimo común múltiplo entre los tres denominadores, ¿no? Entre los tres denominadores que son uno, 1 y x a la 1 medio, al final el mínimo común múltiplo sigue siendo x a la 1 medio, ¿no? Entonces, ese x al 1 medio lo que va a hacer es simplemente multiplicar a cada uno de los términos que tenemos en el numerador, ¿no? O sea, este x a la 1 medio multiplicado por 4x a la 3 medios, al final hay que darse cuenta que, bueno, el 4 se queda igualito, ¿no? El 4 está acá, pero cuando tú multiplicas x a la 3 medios por x a la 1 medio es justamente donde hay que acordarse que cuando tienes factores multiplicándose y tienen bases iguales, al final este 3 medios con este 1 medio, lo que van a hacer es sumarse, ¿no? 3 medios más 1 medio, al final te queda 4 medios, y 4 medios es el 2 que está acá. Y lo mismo hacemos cuando multiplicamos este x a la 1 medio multiplicado por 20x a la 1 medio, ¿no? Al final nos queda, como decía, el 20 está ahí, este está el 20, y x a la 1 medio multiplicado por el otro x a la 1 medio, al final 1 medio más 1 medio, que justamente la suma de estos dos, nos quedaría 2 medios, que eso también es 1, ¿no? Eso es como si fuera acá x a la 1, pero yo no lo he puesto porque se sobreentiende que el exponente es 1. Y luego, por último, ponemos el término que está acá, ¿no? El 24, más 24, ¿no? Al final, ¿no? Se sobreentiende que este de acá solamente multiplica a estos términos que están acá, que justamente los que están al costado. Y ponemos todo sobre el mismo denominador. Luego, cuando nos damos cuenta que toda la parte del numerador, mejor dicho, tenemos también un factor común, ¿no? Ahí tenemos 4, 20 y 24. El factor común que tenemos ahí es justamente el número 4, ¿no? Que justamente lo hemos sacado por acá. Y adentro nos quedaría justamente 4x cuadrado, ¿no? Sacamos el 4, nos queda x cuadrado. Menos 20x, sacamos el 4, nos queda menos 5x, ¿no? Es como una división. 20 entre 4 nos queda 5. Y el 24 que está acá, también sacamos el 4, ¿no? Sería 6, ¿no? Es lo que nos quedaría ahí. Y el x al 1 medio que teníamos por acá, simplemente lo hemos acomodado para que se vea un poquito mejor, ¿no? X al 1 medio es lo mismo que una raíz cuadrada de x. Y por último, tenemos que también comprobar si esta parte del numerador que nos quedó, que es x al cuadrado menos 5x más 6, se puede factorizar o no, ¿no? Entonces, acá nos damos cuenta que también podemos aplicar nuevamente el método de aspa simple. Por acá le hemos puesto aspa simple nuevamente. Y acá nos damos cuenta que este aspa simple es un poquito más sencillo, ¿no? X cuadrado lo estamos separando como si fuera x por x. 6 lo estamos separando como si fuera 3 por 2, ¿sí? Y le estamos poniendo menos y menos porque al multiplicar nos quedaría menos 3x y menos 2x, que justamente sumando también esos dos valores nos queda menos 5x, y eso es exactamente igual a la parte del medio, que como decía tenía que ser igual, ¿no? Menos 5x. Tiene que ser igual en valor y en signo también. Ya que tener cuidado, ¿eh? Entonces de ahí lo ponemos de forma horizontal los factores, ¿no? Sería x menos 3, ahí está, x menos 3 multiplicado por x menos 2, ¿no? Que justamente sería el otro factor que va en el numerador. Entonces con eso ya tenemos que toda esta expresión es justamente la factorización de que nos pedía. Luego por acá tenemos una expresión cuártica, ¿no? Acá tenemos x a la cuarta más 8x. No es una expresión cuártica completa, sí, es corta, ¿no? Pero es de todas maneras de grado 4. Ahora, normalmente las expresiones de grado 4 para adelante se pueden hacer por Ruffini, pero también, como decía anteriormente, hay que tratar de buscar primero el factor común, porque son normalmente más sencillas de resolver. Entonces, el factor común entre x a la cuarta más 8x, obviamente es x, ¿no? Sacamos el x, nos queda dentro x al cubo más 8, ¿no? Pero 8 lo podemos poner como si fuera 2 al cubo. Ahora, ¿por qué ponemos como si fuera 2 al cubo? Porque acá tenemos x al cubo más 2 al cubo. Solamente esta parte, x al cubo más 2 al cubo. Y eso hay que recordar que eso es una suma de cubos, ¿no? Y una suma de cubos tiene una formulita, ¿no? Tiene una expresión para poder reducirlo, o mejor dicho, para poder factorizarlo. Qué sencillo, ¿no? Solamente ponemos justamente x más 2, que justamente son las bases, ¿no? Si tienes x al cubo más 2 al cubo, pones las bases, que es x más 2, y luego pones el primero elevado al cuadrado menos el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado, ¿no? Así nomás es, ¿no? O sea, sería x más 2 multiplicado por x al cuadrado menos, ¿sí? Acá hay que tener cuidado, ¿no? Si en una suma de cubos tienes acá más, acá es con signo cambiado, negativo. Si ahí hubiera sido menos, acá hubiera sido más, ¿no? Y una suma de cubos siempre es con signo cambiado el término del medio, ¿no? Luego iba la multiplicación, x por 2 más el último término, que es 2 elevado al cuadrado. Todas esas son pequeñas expresiones que uno tiene que recordar, ¿no? O bien tener un formulario, o bien con la práctica ya uno se va acordando fácilmente. Por último, ya simplemente es de operarlo, ¿no? X por X más 2 es básicamente lo mismo que está arriba. Acá X cuadrado también es lo mismo. Bueno, acá X por 2 es justamente 2X. Y 2 al cuadrado es 4.
Entonces, con eso ya tendríamos justamente la respuesta final de esa parte. Por último, tenemos una expresión algebraica también en la cual involucra dos variables, ¿no? Acá tenemos XY. Pues si tenemos XY, nos damos cuenta en ese término que está acá y en el término que está acá, entonces ese XY también lo podemos factorizar. Entonces sacamos justamente XY en ambos términos y tenemos que darnos cuenta que en el primer término nos iría quedando X cuadrado, ¿sí? Porque el Y lo hemos sacado totalmente. Y acá tenemos X cubo y estamos sacando X, nos queda X cuadrado. Y acá también en 36XY estamos sacando el XY totalmente, nos quedaría simplemente 36, ¿no? Que 36 lo estamos poniendo como si fuera 6 elevado al cuadrado. Que imagino que ya se han dado cuenta que por qué ponemos 6 elevado al cuadrado, ¿no? Porque nuevamente en esta expresión que está acá tenemos x cuadrado menos 6 al cuadrado, ¿no? Y acá aprovecho para comentar que el diferencia de cuadrados justamente es una expresión que aparece a cada rato. La diferencia de cuadrados es algo que no se les puede escapar, siempre tiene que tenerlo en mente, siempre en consideración. Entonces, como último paso, ya nos damos cuenta que x cuadrado menos 6 al cuadrado es justamente x más 6, que es la suma, multiplicado por x menos 6, que es la diferencia, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta de ese último ejercicio que está acá, ¿no? Mis chicos, este ha sido un pequeño repaso de lo que es factorización. No hemos entrado en detalle en cada uno de los métodos, pues justamente porque se sobreentiende que solamente es para que refresque un poquito la memoria. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna consulta acerca de los ejercicios, lo pueden dejar acá abajo en los comentarios y yo con gusto voy a estar respondiendo. También no olviden suscribirse al canal, ya saben que con eso nos ayudan bastante. Y acá en medio de la pantalla, si desean practicar con más ejercicios similares, por acá va a estar apareciendo una lista de reproducción en la que pueden ir a checar todos los videos que necesiten. Bien, nos estamos viendo hasta el siguiente video. Chao, chao.